Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 12 de mayo del 2021. Continuando con el estudio de la carta a los Hebreos, tendremos el tema Cristo mayor que los ángeles. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos en una transmisión más del culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Sean todos bienvenidos y le invitamos a disponer su corazón para que este sea un tiempo especial de alabanza para nuestro Dios y meditación en su santa palabra. Vamos a comenzar nuestro tiempo de cánticos entonando el himno titulado Es dulce el nombre de Jesús. Es dulce el nombre de Jesús, raudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz. Santo y bendito nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee. Es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Deleite siento el nombre hoy de quien me vino a redimir. Tristeza soy en al decir el exaltado nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Contar la gracia sin igual jamás podrá aquí el mortal. El tema en gloria celestial será el grandioso nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendición para con nosotros en otorgarnos un día más de vida y permitirnos estar juntos en esta noche, en este tiempo especial que tendremos de culto, de estudio de tu palabra. Gracias te damos y lo ponemos en tus manos para que sea una ofrenda delante de tu presencia, para que seas bendiciendo este tiempo a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas por medio del estudio de esta noche. Gracias te damos, mi Dios, y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos juntos a nuestro Dios con el himno titulado Tu santo nombre alabaré.
Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Alianza. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 5 hasta el capítulo 2, versículo 4. Repito, Hebreos capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, pues a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hasta ahí la lectura de la bendita palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Alabaremos a nuestro Dios con el himno El placer de mi alma.
¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con el estudio a la carta a los Hebreos, tendremos el tema Cristo mayor que los ángeles. Escuchemos. Saludos queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con el estudio de la carta a los Hebreos. Habíamos dicho, es una carta escrita al pueblo judío en el siglo I, un pueblo que estaba perseguido. Son judíos cristianos que están recibiendo una fuerte persecución a manos del Imperio Romano, y esto había hecho que algunos se sintieran inseguros, titubearan en su fe y hubiesen pensado en volver a las raíces suyas, al judaísmo. Esto era doloroso porque después de haber experimentado la gracia sublime del Señor, ahora resulta que están mirando atrás. ¿A causa de qué? De las fuertes presiones que atentaban contra su vida. Es una realidad que el pueblo cristiano debe entender. Nosotros debemos ser fieles al Señor, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 en su parte final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Frente a la realidad que estaban viviendo aquellos cristianos, y es algo que debemos meditarlo con seriedad, creo que todos nosotros frente a la realidad de la muerte, frente a la proximidad de la muerte, en algún momento podemos titubear. Pero hermanos queridos, cuando nosotros tenemos una fe que trasciende lo terrenal, la comodidad de nuestra vida y de nuestro cuerpo, podemos nosotros sostenernos en medio de las tribulaciones, recordando la bendita palabra del Señor, que nos enseña que jamás seremos llevados a un límite que no podamos nosotros resistir. Así que debemos nosotros estar preparados para presentar defensa de nuestra fe hasta las últimas consecuencias, tal cual como lo describe Hechos capítulo 1, versículo 8, porque la idea de ser un testigo, la palabra allí original es mártir, nos lleva a entender que lo que dijo el Señor Jesucristo no era en un sentido poético, retórico, qué sé yo.
En Lucas encontramos que el Señor Jesucristo nos dijo claramente que cualquiera que quiere seguirlo debe estar dispuesto a renunciar a todo, padre, madre, hermanos, posesiones materiales y aún a su propia vida, estar dispuesto a tomar su cruz y seguirlo. Lamentablemente, algunos nuevos creyentes judíos habían llegado a un punto de temor en que los estaba motivando a volver atrás. Entonces, algunos de ellos habían dado paso a una serie de doctrinas que minimizaban al Señor Jesucristo y de manera directa atacaban su deidad. Como habíamos visto en los 4 versículos introductorios el día lunes pasado, se dejó en claro que el Señor Jesucristo no era simplemente un profeta más de esta tierra o cosas así. Él es la imagen misma del Dios invisible. El Señor Jesucristo, creador de todas las cosas y sustentador de todas ellas, no puede ser visto al mismo nivel de los ángeles o inferior a los ángeles. ¿Por qué razón? Recordemos nosotros que habíamos dicho que la imagen que nosotros debemos tener del Señor Jesucristo no es más la imagen de un niño que vuelve a nacer cada 24 de diciembre, cada 25 de diciembre, ni tampoco la imagen de un crucificado impotente, incapaz de poder descender de la cruz. La Biblia nos dice que su cuerpo fue retirado del madero y su cuerpo fue puesto en un sepulcro y al tercer día fue levantado con gran poder y gloria de entre los muertos, dándonos a nosotros testimonio y el camino abierto hacia la resurrección de entre los muertos, la victoria del Señor Jesucristo. Ahora, lo que encontramos entre el versículo 5 y versículo 14 es una especie de cántico. Si ustedes observan bien, la forma en que está escrita esta segunda parte es muy parecida a la forma en que se escribe en los Salmos. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a encontrar varias citas del Antiguo Testamento para refrendar lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo, que el Señor Jesucristo es muy superior a los ángeles. Y es un tema que lo va a manejar largamente durante este capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, vayamos a lo que nos dicen estos versículos. Empieza diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí se citan varios salmos del Antiguo Testamento, pero analicemos este tema. En primer lugar, al Señor Jesucristo se lo describe aquí como el Hijo de Dios. Repito, yo seré a él padre, dice el versículo 5, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta expresión está siendo usada por el autor para confrontar esto que decían algunos judaizantes, poniendo al Señor Jesucristo en un rango inferior al de los ángeles. Entonces, pregunta el autor, ¿a cuál de los ángeles Dios ha dicho semejante cosa? Y vemos nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en las referencias que se hace a los ángeles de Dios, que a ninguno de ellos se les dice o se les otorga ese rango sitial o estatus con respecto al Padre Celestial. Y luego, en el versículo 6, hay para mí una estocada final cuando dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hay una gran verdad que nosotros vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis con respecto a este asunto de la adoración, quiénes reciben adoración y quiénes no. Yo quisiera que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, leo los versículos 8 y 9. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Queridos hermanos, vemos nosotros aquí que los ángeles
en su esencia, en su naturaleza, no son dignos de recibir ninguna forma de adoración. Aquí el ángel le dice a Juan, cuando lo ve postrado a Juan ante él, que se levante, que no lo adore a él, que no haga eso. Repito, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Así que los ángeles no son sujetos de adoración. El único digno de ser adorado es Dios, adora a Dios. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo sí recibe adoración. Cuando nosotros leemos los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, encontramos que el Cordero es digno de toda adoración, de todo loor, que los 24 ancianos se postran delante de él para rendirle adoración y él recibe esa adoración y no la rechaza porque sencillamente él es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, cosa diferente con respecto a los ángeles. Luego, versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, desde el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, el óleo de la unción real. Sabemos nosotros que a ninguno de los ángeles se les ha dado semejante privilegio, ni tampoco se les confiere la condición de regentes. No son regentes. Y como más adelante vamos a ver, ellos son ministros servidores de los santos del Señor. Pero aquí vemos nosotros que a ninguno de ellos se le ha dicho, oh tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, que son las características de un rey. Y luego al final, cuando habla de la unción con óleo de alegría más que tus compañeros. Sabemos nosotros muy bien que todas estas son figuras reales. No son de los ángeles, se las atribuye al Hijo de Dios. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Aquí está citando el Salmo 102, 25 y 27. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces, encontramos nosotros claramente, mis amados hermanos, que se nos habla de la virtud del Señor Jesucristo de ser creador y sustentador de todas las cosas. Ninguno de los ángeles estuvo presente en el momento de la creación. ¿Por qué? Porque ellos mismos son obra de la creación de Dios. Dios es el único creador de todas las cosas y como habíamos visto anteriormente, el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Entendiéndose así que el Señor Jesucristo no está en el rango de una creación. Él no es creación, Él es creador de todas las cosas. En el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y luego se le da la característica de su eternidad, este rango distintivo de Dios cuando dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Queridos hermanos, de pronto podría ser redundante hablar de estas cosas para nosotros los creyentes, pero estamos viviendo días en que la gente también rinde culto a los ángeles. La gente rinde culto a todo lo que ellos dogmáticamente deciden que son objeto de culto. De manera especial en estos últimos tiempos donde se rescata este asunto de lo ancestral. Cuando hablamos de estas cosas, hablamos de este asunto antropológico, lo que la gente durante el desarrollo de la humanidad ha constituido como sus dioses. Entonces, si la gente dentro de su cosmovisión creía que el sol era el dios que lo sustentaba, pues le rinden culto al sol. Le llaman a la tierra madre, como si la tierra tuviese la facultad por sí sola de generar la vida, cuando nosotros sabemos muy bien que la tierra misma es creada por el Señor. Si el Señor no lo hubiera creado, si el Señor no le hubiera dado su poder para que ésta fecundase, sería imposible que estas cosas se dieran. Es necesario que nosotros volvamos a la palabra una y otra vez para que con este conocimiento nosotros confrontemos las nuevas corrientes de pensamiento que van surgiendo a lo largo de los años. ¿Por qué razón? Porque puede llegar un momento en que nosotros digamos,
de una manera solidaria y tolerante con todos estos pensamientos, que está bien, que es correcto. Pero queridos hermanos, hagamos memoria. La tierra por sí sola no es creadora, es creada con la facultad que Dios le ha dado para fecundar, para ser fértil. Y recordemos nosotros que de esta tierra fue que Dios formó al hombre. Así que no es que la tierra es madre, la tierra no es madre de nada. Escuchemos bien, queridos hermanos, Dios es Padre soberano de toda su creación y el Señor Jesucristo es el que tiene el señorío sobre todas estas cosas. Y recordando las cosas que nos dice Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, Él es creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Recordemos bien, de lo visible y de lo invisible. Y cuando decimos de lo invisible, estamos hablando de los seres espirituales, o sea, de los ángeles. Él es creador de todas las cosas. Ahora, fíjense ustedes lo que dice aquí, versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, de los creyentes? Bien, atendamos esto. La Biblia nos dice del Señor Jesucristo, eso sí, que está a la diestra del Padre, no los ángeles del Señor. Habíamos leído nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 7, la referencia que encontramos con respecto a la declaración de Esteban. Hechos capítulo 7 dice en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, primero. Segundo, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Repito las palabras de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y luego dice, versículo 56 de Hechos 7 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A ninguno de los ángeles se le dice semejante cosa, solo al Señor Jesucristo. Y se deja claro que los ángeles, dice aquí, no son todos espíritus ministradores. Ministradores, están al servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces fíjese usted, cuando recorremos el Antiguo Testamento encontramos la obra de los ángeles como mensajeros de Dios, por lo general como mensajeros de Dios y con funciones que Dios les ha otorgado a ellos de manera soberana. Estos no son objeto de adoración, si bien es cierto, son seres extraordinarios por cuanto son espíritu y tienen su rango, tienen su jerarquía en esa naturaleza que Dios les ha dado, pero, escuche bien, ninguno de ellos son objeto de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Número uno. Número dos, ninguno de ellos está por encima de la obra de Cristo Jesús, ni de la persona del Señor Jesucristo. Todos ellos han sido enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos están para servirnos a nosotros, son espíritus ministradores. Entonces, no son objeto de culto, no son objeto de veneración, escuche bien, y no son objeto tampoco de adoración. Ahora, quisiera ser claro en este asunto porque a veces al leer la palabra o no ponemos atención o no ponemos la fe necesaria para que ésta se vuelva efectiva en nuestros corazones. Y es a veces interesante, mis queridos hermanos, entrar a la casa de algunos creyentes que tienen como adornos angelitos por toda la casa. Hermano, yo no quiero sonar para usted ni como fanático, ni como cuadrado, ni todas estas cosas, pero ¿cómo nosotros ajustamos lo que dice la palabra del Señor a lo que nosotros hacemos? ¿Qué dice la palabra del Señor? No te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros tenemos angelitos en las casas? Hay algunas personas que dicen, no, es que son un bonito adorno. Pero hermanos queridos, no sé si usted tiene conocimiento de esto, pero hay libros sobre la adoración a los ángeles. La tradición enseña que todos nosotros tenemos un ángel de la guarda y hay personas que hasta ahora tienen eso en su corazón y viven en torno a esa realidad y le enseñan eso a sus hijos y viven creyendo que tienen un ángel
con nombre y todo, al cual le rinden culto. Le hacen oraciones, ángel de la guarda, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, nuestra oración debe estar dirigida al Señor. Jamás encontraremos nosotros un asidero, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, para orar a los ángeles, para pedir a los ángeles, para honrar a los ángeles, para venerar a los ángeles, ni nada de eso. Así que, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. El autor de la carta a los Hebreos se encarga de brindar todo este conocimiento comparativo, haciendo contraste entre lo que el Padre Dios dice del Señor Jesucristo y de los ángeles, diciendo, ¿a cuál de los ángeles? La respuesta es obvia, a ninguno. A ninguno de los ángeles lo llamó hijo, a ninguno de los ángeles lo acompañó en la obra creadora, a ninguno de los ángeles le refirió el asunto del cetro, del trono y de la unción. A ninguno de ellos, a ninguno de los ángeles le dijo, siéntate a mi diestra. A ninguno. Son preguntas sencillas que tienen una respuesta obvia. A ninguno. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. ¿A cuál de los ángeles lo de acá? A ninguno, a ninguno, a ninguno. ¿Por qué razón? Porque no están en rango de naturaleza, ni de esencia, ni de autoridad, como lo está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, capítulo 2. Por tanto, entendiéndose bien esto, en primer lugar, lo que hemos visto en versículos 1 al 4, la supremacía del Señor Jesucristo, versículos 5 al 14, está por encima de todo lo creado. Dice el versículo 2, por tanto, es necesario que con más diligencia, sabemos que el Señor Jesucristo está por encima de todas las cosas, no podemos nosotros dejar de predicar eso. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Miren, en la carta a los Gálatas ya encontramos nosotros advertencias que se hacen a los creyentes de no volver a los rudimentos de la ley. Quisiera que usted abra un momento su Biblia en Gálatas capítulo 5, miren la exhortación. En primer lugar, el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos termina diciendo, no sea que nos deslicemos. Hay que poner mucha atención, mucho cuidado en lo que nos dice la Escritura respecto al Señor Jesucristo para que no nos deslicemos. Y Gálatas capítulo 5, versículo 1 empieza diciendo, estad, que es un imperativo, una ordenanza, estad pues firmes en la libertad de la gracia del Señor, con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que era la ley mosaica. Entonces, dice el apóstol Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Estaba refiriéndose a gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo, pero que estaban siendo abordados por judaizantes que les decían que no era suficiente con creer en Jesucristo, que ellos debían circuncidarse. Entonces, miren, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si fuera el autor de la carta a los Hebreos, yo diría, de nada os aprovechará rendir culto a los ángeles, y esto no les aprovecharía en nada con respecto a su relación con Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y hermanos, qué pena cuando yo escucho de creyentes que quieren judaizar, que quieren volver a los rudimentos de la ley, cuando la gracia del Señor se da en una plena libertad de esos rudimentos, de esos rituales, de esos lavamientos, de todo ese tipo de cosas que proponía la ley. Así que el que quiere guardar la ley debe saber esto, debe cumplirla todo y está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, mis amados hermanos, fíjense, hay una claridad en este asunto. Nosotros no podemos deslindarnos de esta realidad. Hermanos, hay cosas que a veces pretenden ocupar el lugar del Señor Jesucristo en nuestro corazón. En el caso de los Gálatas, la ley judaizante, la ley de Moisés. En el caso de los hebreos, de la carta a los hebreos, los ángeles.
Fíjense, todas estas son pretensiones diabólicas a fin de cuentas, y le voy a decir por qué. Porque todo lo que pretenda desentronizar al Señor Jesucristo de nuestro corazón, quitarlo del centro de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, es una doctrina diabólica. Cristo debe ser el Señor y centro de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. De Él depende nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra vida eterna. Por tanto, no debemos nosotros rendir culto a los ángeles. No debemos nosotros pretender volver al judaísmo creyendo que eso nos va a hacer mejores cristianos, nos va a acercar más al Señor. Tengamos cuidado, porque el judaísmo en sí es una religión que no produce vida eterna. Es Cristo el que nos da a nosotros la vida eterna. Y cuidado, hermanos, las tradiciones de pensamientos humanos, que angelitos de la guarda y que todo este tipo de cosas, y hay algunos que, en serio, yo he estado en casa de personas que tienen ángeles por todos lados y de todas formas. Cuidado, queridos hermanos, esto es algo sumamente peligroso, porque puede provocar el desliz de un creyente en el Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que se le está diciendo a los creyentes judíos del siglo I, quiero que no nos salgamos de este contexto, que piensen bien lo que están haciendo, que piensen bien en las doctrinas que están recibiendo. ¿Por qué razón? Porque están atentando contra el principio de su salvación. El hecho de medrar en la fe y pretender volver a los rudimentos de la ley hacía que ellos estuviesen invalidando la gracia salvadora de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué razón? O es Cristo o es la ley. O es Cristo o es el mundo. Y ahora, queridos hermanos, entendamos bien. Hay personas que han malinterpretado este texto diciendo que nosotros podemos perder nuestra salvación. Hermanos, la salvación no se la pierde por obras, como tampoco se la gana por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y recordemos que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí vamos a encontrar un tema muy interesante, de manera especial con el pueblo judío, acerca de la apostasía. O sea, hermanos, la apostasía no es otra cosa que negar la fe y retroceder, que era lo que estos hermanos estaban confundidos y estaban pretendiendo hacer. Entonces, por esa razón, esta carta insiste fuertemente con respecto a mantenerse firmes en la fe del Señor Jesucristo. Y el autor habla de esta salvación tan grande, la cual fue anunciada por el Señor y confirmada por los discípulos, obviamente, que oyeron, y Dios respaldando ese testimonio con diversos milagros y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Muy bien, ¿hay contradicción en esto? No, por supuesto que no. Aquí hablamos de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Para poder explicar esto debemos nosotros conocer muy bien el Evangelio. Y el Evangelio, como lo veíamos nosotros en el culto anterior, hablando de Juan capítulo 1, versículo 14, nos habla a nosotros cómo se origina todo. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Segundo, Juan 1.14 nos habla que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo no es otra cosa que el Dios omnipotente en su segunda persona, humanizado, hecho hombre, hecho carne. Y ya vamos a ver el propósito de esto en los versículos 14 al 18, pero esa es una verdad que nosotros debemos tener.
Él, como dice la carta a los Filipenses capítulo 2, dejando su trono de gloria, vino a estar con nosotros, vino a hacerse hombre, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. En ese sentido fue hecho inferior a los ángeles, en el sentido de que al estar hecho hombre, se sujeta a las limitaciones nuestras, como el sentir hambre, el experimentar el cansancio, el experimentar la tristeza, el dolor de la muerte. Lo vemos nosotros llorando ante la tumba de Lázaro. Vemos al Señor Jesucristo angustiado la noche en que fue entregado en manos de pecadores. Entonces era necesario, como vamos a ver más adelante, que Él experimentase esa debilidad nuestra sin pecado, por supuesto, sin pecado, pero era necesario que Él lo experimentase. A eso se refiere el Salmo cuando dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, pero, fíjese usted lo que dice más adelante, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Ningún ángel recibe esta potestad de parte de Dios, pero el Señor Jesucristo sí. Ahora, entiéndase bien esto, mis queridos hermanos, la unión hipostática nos dice no que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. La unión hipostática nos dice a nosotros que Él es 100% hombre, experimentó lo que nosotros experimentamos, nacido de una virgen, y 100% Dios, sin perder sus atributos. Perder sus atributos, Él no. Y nosotros lo vemos al Señor Jesucristo experimentando y mostrándonos su omnisciencia cuando habla con Natanael y Felipe, cuando Él sabía lo que estaban pensando los fariseos y preguntándole tramposamente para ver si caía en alguna de esas trampas que ellos ponían. Él tenía ese conocimiento, tenía su poder sobrenatural para ordenarle al viento y al mar que se calmasen, para ordenar que un muerto resucitase, como lo hizo en el caso de Lázaro, sanando a los enfermos y cosas que los hombres no podemos hacer. Y es más, tenemos allí el testimonio aún de los espíritus inmundos que cuando Él se acercaba, ellos clamaban. Es un testimonio que nosotros no lo usamos, pero ellos reconocían al Señor Jesucristo como al Hijo del Altísimo. Entonces, en ningún sentido, Él es inferior a los ángeles. Al momento en su unión hipostática de ser hombre, sí padece todas las debilidades nuestras, exceptuando el asunto del pecado. Y dice el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Como dice Pablo, esto será al final de los tiempos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿A qué se refiere esto? En Filipenses capítulo 2, si usted se toma su tiempo, por favor, abra un momento allí su Biblia. Leo nuevamente estas palabras del versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y Filipenses dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, honra y gloria, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, fíjese usted, esa es la condición del Señor Jesucristo. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, dice el versículo 8 en Filipenses 2, que Él se entregó por nosotros, padeció por nosotros en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y luego recibe esta honra y esta gloria. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, al Señor Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, versículos 14 al 18,
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, no es que Jesús, al ser hombre como nosotros, estaba en una condición de naturaleza inferior en autoridad a los ángeles. Recordemos que aún estando en la condición de hombre, allí en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo enfrenta la tentación de Satanás, al final de la tentación nos dice que vinieron los ángeles y le servían. Él no estaba al nivel, no estaba al igual que los ángeles, porque son espíritus ministradores al servicio de Dios y de su iglesia. Entonces, fíjense, los ángeles vinieron a servirle. ¿Por qué razón? Porque la idea que estaban manejando estos judíos es que al ser hombre, Jesús era una más de ellos sin tener ningún rango especial. Y empezaron a entrar en ese conflicto filosófico, religioso, que los llevaba a ellos a sacar conjeturas totalmente ajenas a la realidad de las Sagradas Escrituras. Y por lo general esto pasaba porque recordemos nosotros que cuando leían la ley había un velo sobre sus ojos y no podían interpretarla como realmente era. ¿A qué me refiero? Ellos podían haber leído Isaías 53 muchísimas veces y hasta el día de hoy terminan de entenderlo. Entonces, cosas que para nosotros como creyentes aparentemente son fáciles de comprender e interpretar, para ellos no. Sencillamente porque no tenían fe. Ahora, no significa que él era débil, al contrario, aquí hay una explicación del por qué Dios se hizo hombre. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De allí que nosotros debemos tener claro que Satanás es un enemigo derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es libertado de esa servidumbre del temor a la muerte. De allí que, frente a la proximidad de la muerte a causa del COVID, los creyentes en Jesucristo guardamos nuestra esperanza de gloria, de vida eterna, y sabemos que nuestras vidas le pertenecen a Él. No hay temor, no hay angustia, no hay desesperación, sabiendo que Él tiene el control. Él ordena los tiempos de manera soberana. Y cuando mi comunión con Él es tan cercana, cuando mi comunión con Él, con el Señor Jesucristo, está en una condición saludable, dinámica, actual, yo no tengo nada que temer porque Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librarme a mí y a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, escuche usted, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, aquí hay abundancia de conocimiento y de sabiduría para nosotros, queridos hermanos. En primer lugar, versículos 17 y 18 nos dan la explicación acerca de por qué el Señor Jesucristo tomó la decisión de encarnarse, porque era necesario que en todo fuese semejante a sus hermanos, a nosotros, los que seríamos los creyentes en Jesucristo. Padecer las cosas que nosotros padecemos, las tentaciones, las debilidades de este cuerpo sin estar sujeto a pecado como nosotros sí lo estamos. Para venir a ser misericordioso. ¿Por qué razón? Él sufrió el hambre, él sufrió el frío, sufrió la angustia, la desesperación de la muerte. Como vemos en Mateo capítulo 26, Él sabe lo que nosotros, la proximidad de la muerte, Él experimentó y dice que Él se angustió hasta la muerte. Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante. Allí describe muy bien el padecimiento de Cristo antes
de su crucifixión. Entonces Él sabe muy bien lo que usted está padeciendo y tiene poder, al saber de ese padecimiento, de mostrarse para usted misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que refiere a Dios, intercediendo en esta misma hora por su padecimiento. El Señor sabe si usted está enfermo. El Señor sabe qué tipo de enfermedad usted tiene. El Señor sabe muy bien y conoce todos los rincones de nuestro organismo más que nosotros mismos. Él conoce cosas que todavía los médicos no han descubierto de nuestro cuerpo. Él lo sabe bien. Él lo sabe bien. Él sabe lo que le está pasando a usted. Él sabe lo que usted está sufriendo. No tema. Él tiene el control. Si en su soberanía Él quiere y lo permite, usted es sanado. Así como bastó una orden para que Lázaro saliera del sepulcro, así como bastó solamente una orden y el mar enmudeció y el viento se calmó, así también Él puede ordenar en esta misma hora que su cuerpo sea sanado. Ningún hombre tiene el poder para hacer eso. Cristo lo tiene. Él padeció y se mostró sumo sacerdote misericordioso para con nosotros. Él llevó nuestras enfermedades. Por eso en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay vida, hay liberación. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nadie puede decir que fue tentado de parte de Dios. Nadie puede decir que la tentación a la que fue sometido fue muy superior a su fortaleza, a su humanidad. Cristo fue tentado y venció la tentación. Y es poderoso también para librarnos de la tentación. Entonces, si yo estoy frente a una tentación que es muy fuerte para mi mente y mi cuerpo, simplemente debo invocar con convicción el poderoso nombre de Jesús para ser librado de toda tentación. Queridos hermanos, en medio de estos momentos difíciles que seguimos viviendo a causa de esta enfermedad maligna, en medio de estos momentos difíciles que vivimos porque aún no se encuentra una cura para el cáncer, yo quiero animarle a poner su mirada en el Señor Jesucristo, quien está por encima de los ángeles, porque es Dios, quien tiene poder para dar vida y para quitarla, quien tiene poder para permitir una enfermedad como también para sanarla completamente. En esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, pongamos nuestra mirada en Él. Pongamos nuestra fe total y absolutamente en Él. Despojémonos de toda idea contraria a lo que la palabra del Señor dice. Despojémonos también del temor a la muerte, porque Cristo es la resurrección y la vida. Miremoslo a Él a través de la palabra bendita suya. Y en oración ferviente, despojémonos de todo temor, de toda angustia, sabiendo que Él padeció lo que yo padezco, sabiendo que Él sufrió lo que yo sufro. Alcemos nuestros ojos a Él, alcemos nuestras manos a Él y en humilde oración busquemos la fortaleza de nuestro amado Señor y todopoderoso Salvador, Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar, alabemos juntos a nuestro Dios con el himno titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está, aunque otros lo negaren. Yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque
todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Queridos hermanos, mi oración ferviente en esta noche es porque cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo en estos tiempos difíciles, donde la moralidad cada vez está mucho más baja, donde la vida se ha convertido en algo sin valor. Defendemos animalitos, defendemos la naturaleza, y algunos defienden el poder matar a una criatura en el vientre de su madre. Queridos hermanos, en estos tiempos en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, en este tiempo en que las enfermedades parecen no tener cura y cada vez aparecen nuevas, diferentes y más agresivas, no hay riqueza más grande para el hombre que poder encontrar a Jesucristo como Salvador, como sanador, como santificador de su vida. Así que en esta noche yo le invito a creer completamente en el Señor Jesucristo, a depositar su fe total y enteramente en aquel que tiene poder para sanar, tiene poder para resucitar y tiene poder para darle paz al corazón del hombre. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra y por el privilegio de creer en ti, de conocerte a ti. En esta noche ruego por aquellos que están pasando momentos de angustia, por razones diversas, sean estas económicas o de salud. Oro por aquellos que están sufriendo en este momento en las unidades de cuidados intensivos. Padre, en el nombre de Cristo, te imploro con humildad que te pasees sanando a los enfermos y una vez más glorificándote en medio de la debilidad del cuerpo humano y avergonzando a quienes dicen que tú ya no sanas a los enfermos. Yo creo y proclamo que Cristo sigue sanando a los enfermos. Te ruego por aquellos que están pasando momentos de angustia y tribulación por motivos económicos. En el nombre de Cristo, Señor, provee para sus necesidades. Y en esta noche, al retirarnos a descansar, te ruego que tu bendición recaiga sobre todos mis hermanos y aún en medio de nuestros sueños podamos nosotros tener y experimentar esa paz que solo Cristo puede dar. Sea el nombre de Jesús bendito y entronizado en nuestros corazones. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.